El primer recuerdo que tengo comiendo limón con sal es al salir de la escuela de monjas a la que iba en Ecuador. Fuera, los vendedores ambulantes vendían limones cortados y espolvoreados con sal. Para mí, eso era un manjar. Mientras describo esto, se me hace la boca agua. Estás escuchando el episodio 52 de Ni de aquí ni de allí, un podcast para quienes se sienten de todas partes y de ninguna. Me llamo Michelle, nací en Ecuador, crecí en Barcelona y viví 5 años en Alemania, en donde comencé este podcast. Este episodio es un poco diferente porque es como también dentro de la pausa de verano que seguramente habrás notado en el resto de podcasts que escuchas. Y para este episodio me he animado a compartir la historia del limón con sal en mi experiencia migratoria, de cómo lo comía como snack en Ecuador de niña, aquí en España y luego en Alemania. Y me he animado a compartir este episodio porque no estaba segura de grabarlo, porque después de publicar la guía para nuevos oyentes en Instagram, que por cierto, si no la has visto, la puedes encontrar fijada en nuestro Instagram, nideaquí.nideallí. También la puedes encontrar en la web, en nideaquinideallí.com/guía y en nuestro recién estrenado Patreon gratuito. El Patreon será siempre gratuito y es un espacio que está pensado para cosas más relacionadas con cómo se hace el podcast y en un formato un poco más inmediato. La newsletter es para actualizaciones más reposadas y la envío una vez al mes. De hecho, si no estás en la lista todavía, apúntate. La gente que está apuntada a la newsletter ya sabe la invitada del siguiente episodio en septiembre, que tengo muchas ganas y me hace muchísima ilusión. Volvamos al tema de los mensajes y de por qué estoy compartiendo esta historia de limón con sal. Pues después de publicar esta guía me llegaron un par de mensajes que les había animado a ir al archivo del podcast a buscar episodios que les generase curiosidad del título. Y estos 2 episodios, ¿vale?, de esta sección que publiqué en ese entonces se llama Café con Mish. Solo son 2 episodios, pero la gente vuelve mucho a ellos y a veces me da un poco como de corte porque son experiencias muy personales. Si has llegado al podcast recientemente, ya te habrás dado cuenta de que es un podcast en formato conversacional. Hay como unos cuantos episodios en los que hablo sobre mi vida privada para poder dar contexto a por qué cambian los escenarios o la línea editorial, pero en general esto es un espacio compartido en el que me gusta estar con gente, en el que me gusta conversar. Entonces, el tipo de monólogos de ponerme a hablar yo sola o escribir un guión y leerlo sola no es el tipo de podcast que disfruto hacer, así que es un formato que no le pude dar continuidad y pensaba como hacerlo solo en cápsulas para probarlo y no me acabó de... Pero me animé a hacerlo porque me comentaron 2 personas sobre la quinceañera, el episodio de la quinceañera, y es un episodio que sí, que ahora lo veo con perspectiva. Lo grabé en 2019 y cuento mi historia celebrando la quinceañera en una España en la que todavía no era algo tan común de ver en aquel momento. Ahora ya sé que es súper normal. De hecho, hay un artículo en El País hablando de eso. Creo que era El País. Cuando lo encuentre lo pondré en las notas del episodio, como siempre, como con todo lo que nombre en este episodio. Me hizo mucha ilusión recibir estos mensajes y pensé, bueno, pues quizás de vez en cuando estaría bien compartir episodios concretos de mi vida que puedan resonar o, sí, llamarles la atención a la gente. No sé, ya me dirás tú que escuches esto, a ver qué te parece. Un texto que escribí para mi boletín o mi newsletter en Substack, en la que hablo sobre el limón con sal, que es un snack ecuatoriano súper común. También tenemos el mango con sal y las grosellas con sal, pero esos son alimentos un poco más difíciles de conseguir que el limón. El limón es muy fácil de conseguir en Europa, al menos. Esto conecta también con la idea de lo importante que son las gastronomías en las experiencias migratorias, y aunque este podcast no explora eso de forma específica, te quiero recomendar uno si te interesan los temas de la gastronomía y la migración o el cruce entre ellos. Hay un podcast que se llama La Otra Orilla y su primera temporada está centrada en eso y está muy bien desarrollada. Entonces lo que yo voy a compartir es hablar sobre un snack que me inspira tanto que por eso titulé a mi newsletter, donde intento hablar de otros temas que no son migración, aunque es muy difícil porque le he dedicado muchísimos años a pensar sobre la migración y cómo atraviesa todo, ¿vale? En la experiencia personal de una hija de migrantes como yo. Y sí, es muy difícil ponerme a escribir de cualquier otro tema sin que me venga algo relacionado. Si habéis escuchado algunos episodios antes y también la entrevista que di
a un podcast ecuatoriano, que también os dejaré el enlace, en el que hablamos de nuevo sobre los orígenes de Ni de aquí ni de allí, para refrescar la memoria y tal, y también para que conozcáis a este podcaster ecuatoriano. Estaba haciendo vídeos en YouTube analizando películas de terror y no he dejado de ver las películas ni de analizarlas, pero escribiendo el guión sobre la segunda peli de La Monja, el análisis que le estaba haciendo, vi otras películas y me puse a reflexionar sobre la religión de nuevo. Y eso me llevó a leer a otros autores y a meterme en una vorágine de libros y de pensar de nuevo sobre la religión, un tema que hacía mucho tiempo que no había tocado, en forma de reflexión, no sé, filosófica, como hobby. Me gusta leer papers académicos como hobby. Entonces empezaba a relacionar cosas, así que me quedé en un punto en el que no podía terminar el guión porque me había ido por otros lados. No fui capaz de aterrizar la idea que quería hacer sobre la película de La Monja, porque ya empecé a hablar de 20.000 cosas en el guión que dije, vale, no. Voy a pausar y cuando haya hecho toda mi reflexión sobre la religión que parece que tengo pendiente de hacer, volveré al guión y seguiré con las pelis de terror que me encantan y las reflexiones que hago al respecto. Así que de momento estoy compartiendo lo que escribo en este cruce de religión y migración, en concreto del protestantismo español o el evangelismo español y sus iglesias, las iglesias evangélicas, ¿vale? Esto es un tema que lo llevo pensando y meditando mucho a nivel personal, con familia y amigos cercanos. Mi hipótesis es que el protestantismo histórico en España, el del siglo XX en concreto, en el siglo XX estaba asociada a valores republicanos, a favor de la libertad religiosa, los sindicatos, la masonería. Ha sido profundamente alterado por el protestantismo capitalista de Estados Unidos, que ha llegado a través de la imagen curada de iglesias como Hillsong. Esto para una persona laica que me escuche no le dice nada, pero para personas que vienen de un trasfondo evangélico como yo, o de un trasfondo religioso, puede ser un poco llamativo si todavía estás dentro de la iglesia. Que yo respeto mucho esta parte de mi historia personal y porque la respeto y fue crucial dentro de mi historia migratoria, no voy a empezar aquí a expresarme de maneras que a mí no me gustaba que la gente se exprese cuando yo era parte de la iglesia evangélica. Entonces, si te interesa leer sobre eso, sobre los pensamientos que he ido recopilando y que voy a compartir a través de esta serie dentro de la newsletter, te puedes suscribir a mi newsletter que se llama Limón con Sal, como el título de este episodio. Y sin más dilación, voy a pasar a leer el texto. Limón con sal, historia de un sabor que me hace la boca agua. El primer recuerdo que tengo comiendo limón con sal es al salir de la escuela de monjas a la que iba en Ecuador. Fuera, los vendedores ambulantes vendían limones cortados y espolvoreados con sal. Para mí, eso era un manjar. Mientras describo esto, se me hace la boca agua. Luego llegó la decepción. El primer limón con sal que comí en España. La primera vez que corté un limón, le puse sal y no sabía igual. Los limones eran demasiado grandes, demasiado amarillos. Con el tiempo me acostumbré. Incluso llegué a pensar que eran mejores, porque al ser más grandes podía disfrutar más de un solo limón. Cortaba limón con sal y veía a mi hermano jugar a la PlayStation en verano. Mi madre nos dejaba solos después de comer y nosotros esperábamos a que mi padre volviera del trabajo. Vimos Pasión de Gavilanes comiendo limón con sal. En mi habitación de adolescente me encerraba a comer limón con sal y a jugar a los Sims, escribir en mi blog y chatear en el widget que conseguí instalar en el foro que administraba. Allí conocí a Chris, más tarde Juan Diego, el ciberamigo más longevo que tengo. En el foro escribí fanfics que no valoré mucho, pero que él se tomó la molestia de guardar en su disco duro. Cada vez que formateaba mi ordenador, algo que ocurría con frecuencia, él me pasaba los archivos. Juan Diego me conoce desde antes de que tuviera amigas a las que pudiera llamar de toda la vida. Con él he chateado por todas las plataformas imaginables. Para mí, él es la historia de mi vida en internet, mi yo online. Si es que eso significa algo. En Alemania comía limón con sal. Casi siempre eran limones importados de España. Los comía sobre todo en verano. En invierno los usaba para prepararme agua hervida con limón, miel y jengibre, un remedio infalible contra los resfriados que me enseñó Takashi, un estudiante japonés nacido en China que conocí durante mi primer semestre en Tübingen. Todos los inviernos en Alemania iba con un termo metálico de 1,5 litros lleno de esa milagrosa mezcla. Sam, una amiga de Brunei,
Bromeaba diciendo que parecía una abuela china. Aún hoy me preparo esa mezcla cada vez que siento que la garganta me empieza a doler. En el verano de 2021, de visita a la familia en Barcelona, Carol, una de mis amigas de toda la vida, me preguntó si no había pensado en reconstruirme el diente delantero que me rompí a los 12 años, al caerme jugando en el Parque de la Hoya en Sant Boi. ¿Eso se puede hacer? No tenía ni idea. Me recomendó a su dentista. Fue súper amable y me cobró 80 euros. Estuve meses mandando fotos en el grupo de WhatsApp de la familia de mi increíble y reluciente diente completo. Seguí comiendo limón con sal, incluso con mi nuevo diente. ¿Cómo no iba a hacerlo si se me hace la boca agua con solo pensarlo? Comí limón con sal en Quito y en Ambato en 2022, la última vez que fui de visita a Ecuador. Le hice una foto porque me hacía muy feliz comerlo en el patio de mis tíos favoritos, el tío Manuel y la tía Pilar, rodeada de gatos. Y seguí comiendo limón con sal al volver a España. ¿Qué más da de dónde sean los limones? Siempre están ricos con sal. Hasta que ocurrió la tragedia. El año pasado, en Zaragoza, se me cayó parte de la reconstrucción del diente después de comer un encebollado, un caldo que se sirve con limón. Y yo, después de comerme la sopa de pescado más sabrosa del mundo, suelo comerme el limón que lo acompaña, con sal. En este viaje familiar, por el 30 aniversario de bodas de mis padres, desayunando en un restaurante ecuatoriano donde vendían también galletas Amor, otro regalo de Ecuador para el mundo, era inevitable. Todo me invitaba a comer limón con sal. Y lo hice. Crack. Se me partió parte de la reconstrucción del diente. Me dolió levemente durante todo el viaje. Estaba en negación. No quise asociar la tragedia al limón. Sabía que era malo para el esmalte de los dientes y hacía años que había reducido el consumo. Así que lo dejé pasar y agendé una cita con la dentista. El dolor desapareció, pero reparar la parte reconstruida del diente costó 50 euros. Unos meses más tarde, tuve antojo de limón con sal. Ese miedo enterrado a que el limón destruyera mi fabuloso diente volvió. No se rompió nada, pero sentí el mismo dolor que el día en que se partió por primera vez. Y en ese momento tomé la difícil y triste decisión de dejar el limón con sal, porque cada vez que lo comía podía costarme 50 u 80 euros. Por eso le puse ese nombre a este espacio en Substack, porque así, al pensar en escribir aquí, se me hace la boca agua y tengo ganas de hacerlo. Y funciona. Mientras he escrito esto, he estado constantemente salivando y pensando en el sabor del limón con sal. Bueno, eso es todo para el episodio de hoy. Antes de despedirme, quería contarte también que estamos en Podimo. Alguna vez me han preguntado si estaba en la plataforma y aunque sí que lo estaba, el feed no estaba actualizado, así que ahora está actualizado y tenemos un enlace personalizado y es otra forma de apoyar al podcast, además de escucharlo, seguirlo, la plataforma desde la que nos estés escuchando. Pero mira, si tienes la cuenta de Podimo y nos escuchas en Podimo, también estás contribuyendo monetariamente al podcast. Además, tienes las otras opciones, Buy Me a Coffee o PayPal, así que ya sabes. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Hasta el próximo episodio.